Bueno, mi nombre es Ana María Aguirre, tengo 24 años, soy especialista en negocios internacionales y finanzas, también marca personal y redes sociales, y hoy les voy a explicar la importancia de planificar, ¿sí? Y es que tienes que entender que tienes que definir hacia dónde vas, ¿sí? La persona que no sabe hacia dónde va, pues está destinada a fracasar. Entonces tú puedes tener el super barco, pero sí o sí requieres un mapa o un plan para, pues obviamente, lograr esas metas. Si no, pues obviamente te vas a perder y no vas a lograr nada, ¿sí? Entonces, acá les voy a compartir uno de los tips muy importantes para que ustedes puedan planificar de forma correcta. Y miren, los beneficios de la planificación es que, primero que todo, vas a aumentar tu productividad, ¿sí? Vas a tener una ruta para evitar, pues, la pérdida de tiempos de las actividades no productivas realmente, ¿sí? Vas a tener la claridad y el enfoque para ayudar a planificar o a definir esas metas claras, permitiendo pues obviamente las prioridades importantes que pues van a haber en tu vida, familia, negocios, bueno, en fin, ¿sí? Y la importancia y el gran beneficio que también podemos tener con la planificación es la reducción del estrés, ¿sí? La medición, ¿sí? Y obviamente priorizar, ¿sí? Entonces, la reducción del estrés, vas a tener el control de tu tiempo, ¿sí? Y pues vas a evitar esos dolores y esos jaquecas, ¿sí? De por qué no estás logrando algo si ya tienes la acción, la meta, ¿sí? La medición y el seguimiento, o sea, tienes que sí o sí medir tu progreso. Si estás en el gimnasio, ¿sí? Tienes que medir cuántos días vas al gimnasio seguidos, ¿sí? Y priorización, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones prioritarias que tú vas a tener para lograr, pues, esa meta, ¿sí? Esos esfuerzos primordiales que vas a tener, número uno, o sea, esos horarios roca para priorizar y para lograr esas metas, ¿sí? Les voy a explicar una historia. La historia de Amazon. Miren, Jeff Bezos ¿era qué? Trabajaba en la bolsa en Wall Street, trabajó y renunció, una locura, ¿verdad? Renunció a un gran empleo, ¿sí? Renunció para abrir su tienda de garaje de libros, ¿sí? Ese momento, él inició en un garaje, en el garaje de su casa, vendiendo libros. Después tuvo una visión ambiciosa desde el inicio y era de que no solamente iba a vender libros en su garaje, sino que iba a crear una de las tiendas virtuales más importantes como lo es Amazon. Una visión ambiciosa, ¿sí? Entonces su objetivo era crear la compañía más centrada en el cliente, en el mundo y en el comercio digital, ¿sí? Su primer año, imagínense. Gracias al poder de la planificación, su primer año solo facturó $511, ¿sí? En el 2023, Amazon facturó 500, 500, casi 1.000 millones de dólares, ¿sí? Así que esa es la importancia de la planificación. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Esta historia que realmente da inspiración es que más allá de vender libros, la visión era clara, de que él quería ser un gigante, convertirse en un gigante en el comercio electrónico y tener una planificación constante de lo que iba a lograr, ¿sí? Gracias a eso pudo transformar su vida, pudo transformar a los suyos y enfocarse, obviamente, a construir algo duradero, de que no solamente las ganancias sean de cortos plazos, sino que sean a largo plazo. Así que atrévete a planificar tu propio éxito. Así que les voy a presentar a Katherine, que les va a dar una guía de cómo ustedes pueden planificar su 2025 en excelencia, en abundancia. ¿Sí? Así que tomen nota y estén súper atentos.
Bueno, chicos, me siento muy feliz de poderles compartir esta información. De verdad que, como nos dice Anita, ¿no? Si no tenemos un mapa, si no sabemos para dónde vamos, pues ya llegamos, ¿cierto? Y pues, si uno no tiene metas, es mejor, pues, ¿cierto? Algo que yo aprendí por ahí leyendo en un libro es que cuando una persona no tiene metas, es como un corcho, de esos corchos del vino que son en madera, y tú lo botas al mar y las olas lo llevan, ¿cierto? Eres un corcho en el mar abandonado. Así eres cuando tú no tienes metas. Entonces, lo importante es que hoy les vamos a regalar esas herramientas que nosotros requerimos para poder planear nuestro 2025. ¿Listo? Entonces, importantísimo que ustedes descarguen esta plantilla, la impriman y la llenen. En su efecto, ¿cierto? Lo hagan en un cuaderno, en su agenda, puede ser, pero yo les recomiendo que lo impriman y lo llenen. ¿Listo? Más adelante les vamos a compartir un ejercicio que vamos a hacer, que es el tablero de visión. Eso es un tema aparte. Más adelante les vamos a explicar también cómo se hace para que ustedes tengan todos los días esas metas claras y trabajen por ellas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar a planear nuestro año 2025. ¿Listo? Número uno, vamos a cerrar el 2024, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si no hemos cerrado 2024, ¿cómo vamos a abrir ya 2025? No podemos dejar cosas pendientes, ¿cierto? O las cosas que necesariamente son pendientes, pues planificarlas para el siguiente año, ¿cierto? Entonces, para cerrar nuestro 2024, lo primero que tenemos que hacer es listar esas metas que logré este año 2024. Es posible que sean muy pocas, también puede que sean muchísimas, ¿cierto? Pero es una evaluación que nos vamos a hacer de este año 2024. Entonces, las metas que logré. Ejemplo, logré terminar la carrera, logré entrar a la universidad, logré comenzar mi negocio, logré enamorar a la chica que me gustaba, por ejemplo, ¿no? Esas son metas. Número dos, los hábitos que implementaste este año. Si implementaste hábitos, ¿cierto? Sean buenos o sean malos. Por ejemplo, implementé salir a hacer ejercicio en la mañana. Implementé leer. Esos son hábitos que me hacen crecer. Como también implementé salir cada fin de semana a emborracharme. Eso también es un hábito, pero pues no es un hábito que nos hace crecer, ¿cierto? Entonces, los hábitos que implementaste este año, ¿cierto? Recordemos que es una evaluación. Siguiente, lo que aprendí este año. Por ejemplo, este año yo aprendí a hacer inversiones. Este año yo aprendí a planificar, ¿cierto? Entonces, cosas que aprendiste este año. Siguiente, personas a las que yo agradezco. Por ejemplo, yo siempre agradezco por mis padres, ¿cierto? Le agradezco a Dios por mis padres, al universo también. Le agradezco por mi pareja, le agradezco por mis socios, por mi socia, le agradezco por mis líderes, le agradezco sí, las personas por las cuales yo agradezco. ¿Listo? Los cambios que tuve. Yo, por ejemplo, este año tuve la oportunidad de vivir en tres ciudades, entonces para mí fueron cambios significativos, ¿cierto? Entonces, cambiar de una ciudad a otra fue un cambio que yo tuve, ¿cierto? Otro cambio que tuve, por ejemplo, hay personas que terminaron con su pareja este año, entonces tuvieron un cambio de pareja o pasaron de estar comprometidos a estar solteros, ¿cierto? Los cambios que tuviste. Canciones del año que te inspiren. Por ejemplo, no sé, de tu momento llegará. Las canciones que te inspiren a ti. ¿Listo? Lista las canciones que te inspiren también. Ahora, vamos a medir del 1 al 10 la importancia que tienen estas cosas para nosotros en la rueda de la vida. Por ejemplo, del 1 al 10, el manejo del dinero, la planeación financiera y los niveles de riqueza en mi vida, ¿qué número yo les doy del 1 al 10? ¿O qué importancia tienen para mí del 1 al 10? ¿Cierto? Las posesiones, el lugar donde yo vivo, el estilo de mi vida, ¿de qué número está? Del 1 al 10. Para mí es muy importante tener un buen estilo de vida o es más bien no tan importante, ¿cierto? Mi pareja, mi familia, el plano, la carrera, mi negocio, ¿qué tan importante es para mí mi negocio? ¿Es una prioridad o más bien no? ¿Cierto? Entonces vamos a medir del 1 al 10 y vamos a colocarle el numerito acá en estos circulitos pequeños, ¿listo? También vamos a listar las lecciones del año. Por ejemplo, yo aprendí que cada persona es un maestro, ¿cierto? Otra lección del año es, por ejemplo, que si yo leo, voy a crecer como persona. Que tengo que aprender a hacer negocios diferentes, cosas diferentes, porque la economía está cambiando.
una lección que yo tuve este año, ¿cierto? Y las frases del año, las frases que a mí, por ejemplo, me hicieron mucho sentido, me impactaron, por ejemplo, el que no crece, crece, ¿cierto? Nadie planifica para fracasar, sino que fracasan por no planear, ¿cierto? Es otra frase. Otra cosa que, por ejemplo, te puede impactar mucho es que las personas simplemente hacen cosas y tú eres el que decide si te afecta en positivo o en negativo. ¿Listo? Entonces, también son cosas que de pronto podemos colocar en frases del año o en lecciones del año. ¿Listo? Luego vamos a sanar el 2024. Primero, cerramos 2024 para hacernos una evaluación. Segundo, vamos a sanar el 2024. O sea, vamos a dejar ir todo lo que no nos suma, ¿cierto? Y a identificar aquello que sí nos puede sumar a futuro, ¿cierto? Entonces vamos a sanar 2024. Entonces, número uno, capítulos que quiero cerrar. Aquellas cosas que de pronto me generaron dolor, poco crecimiento, pero que yo voy a soltar, ¿cierto? Entonces, ejemplo, tuviste una pérdida financiera. Gracias Dios porque aprendí, sí, perdí de pronto algún capital, pero aprendí, ¿cierto? Y lo dejo ir. Ya no voy a sufrir por eso. Lo dejo ir, voy a seguir adelante porque si lo hice una vez, lo voy a hacer dos. Es un capítulo que se puede cerrar. Otro, por ejemplo, una relación sentimental. Déjalo ir, suéltalo, perdona. Notarás que es un montón de peso que dejas atrás y que te va a ayudar a avanzar mucho más rápido al perdonar, al dejar atrás, al soltar cada cosa que no te suma y que te está haciendo retrasarte en lo que realmente Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Entonces, capítulos que quieres cerrar. Siguiente, objetivos con los que no tuve compromiso. Fíjense que hay personas que van y pagan el gimnasio y no van nunca y luego le echan la culpa al del gimnasio. No, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. La vida es muy justa, chicos. Nos da cada cosa que trabajamos. Si no trabajas, no tienes. Es justa, la vida es muy justa, ¿cierto? Entonces, si tú no cumpliste un objetivo, tienes que evaluarte por qué no lo cumpliste. ¿Te faltó compromiso? ¿En qué te faltó compromiso? Terminar la universidad, montar tu negocio, llegar al resultado que querías. ¿Tuviste realmente el compromiso que se debía? Entonces, lista los objetivos con los que no tuviste compromiso para que tú mismo te evalúes. Hey, es mi responsabilidad, no es la culpa de otros, es mi responsabilidad. ¿Listo? Y maestros del dolor. Esas personas o circunstancias que te hicieron a ti cambiar en cierto sentido. Ejemplo, una pareja que de pronto te enseñó, te ayudó a madurar, te enseñó algo que te sirve para la vida. Una pérdida que de pronto te hizo mejor en los negocios, ¿cierto? Una situación que a ti te formó el carácter. Entonces, maestros del dolor, tal cosa me hizo crecer por ta, 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 ta. Sí, ¿listo? Y finalmente, vamos a hacerle una carta al 2024, soltando, despidiendo, ¿listo? Entonces, gracias por tal cosa, aprendí tal cosa, crecí en tal cosa y dejo ir para irme con espacio. O sea, no puedes llenar una copa que ya está llena. Necesitas soltar lo que no te suma. Entonces, hazlo en esta carta. ¿Listo? Y bueno, ahora sí vamos a arrancar con nuestra planeación o a crear. Primero vamos a crear el 2025, ¿cierto? Porque es muy difícil, pues, seguir una ruta si ni siquiera sabes para dónde vas o para dónde quieres ir, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearlo. Entonces, ¿cómo se inicia el 2025 trazando nuestras metas? Y chicos, importantísimo, piensen en grande para que lleguen al menos a la mitad. Pensemos en grande. Si estabas pensando en comprarte un carrito, no, no te vas a comprar un carrito, te vas a comprar un carrazo. ¿Listo? Entonces, si estabas pensando en un Renault 4, por ejemplo, no, te vas a comprar un Mercedes. Piensen en grande. ¿Listo? Que estabas pensando en comprarte un lote, te vas a comprar una casa o vas a comprar sobre planos. ¿Listo? Entonces, pensemos en grande. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando tú te trazas una meta y pones tu objetivo en ella, el universo y Dios empiezan a acomodar para que esa meta se cumpla. Obviamente nosotros tenemos que poner acción, ¿cierto? Porque pues lo único que cae del cielo es la lluvia, entonces tracemos nuestras metas.
el carro, la casa, terminar la universidad, montar tu negocio, llegar a cierta meta en tu negocio, tener tantas fuentes de ingreso, las metas que tú quieres cumplir para ti y para tu familia, ¿cierto? Ejemplo, tener a tus hijos en el mejor colegio es una meta y créanme que el entorno es importante, ¿cierto? Entonces es una meta. Tracemos todas las metas que queremos lograr este 2025. Bajar de peso es otra meta. ¿Listo? Y nuevamente vamos a calificar este año qué importancia le vamos a dar a este tipo de cosas como las finanzas, como el entorno, la salud, la carrera profesional, las relaciones, el amor, la diversión y el ocio, el desarrollo personal. Para mí, el desarrollo personal debería tener un 10, porque si tú creces, todo a tu alrededor crece. Tú no puedes salvar a alguien si no te has salvado primero. Entonces, debe tener un 10. Finanzas, importantísimo. Miren, el dinero es como tu mejor amigo, como tu pareja. ¿Qué pasa si tú a tu pareja la engañas o la tratas mal o no la consientes? Tu pareja se va, ¿cierto? El dinero es igual. Entonces, que el dinero se convierta en el amor de tu vida, ¿cierto? Pero pues tampoco vamos a ser devotos, ¿no? Para mí, el dinero es mi mejor amigo, pero eso nunca me abandona. ¿Cierto? Entonces, las finanzas es algo muy importante también. El entorno es importantísimo, chicos. Si tú te la pasas con 5 borrachos, el sexto vas a ser tú. Pero si te la pasas con 5 personas empresarias, tú vas a aprender a hacer negocios. Entonces, es importante que califiques esta rueda de la vida según el grado de importancia que le vas a dar este año a esas cosas. ¿Listo? Ahora vamos a estructurar nuestra mentalidad. ¿Qué mentalidad vamos a desarrollar este 2025? ¿Listo? Número uno, afirmaciones. Entonces, ¿cómo te estás hablando? ¿Te estás hablando positivamente o te estás hablando negativamente? ¿Cierto? Hay una mentora que me cuenta que, bueno, ella cuenta que la loca de la casa es la mente. Porque nosotros tenemos a diario millones y millones de pensamientos y de esos pensamientos el 99% son negativos. Entonces nosotros debemos entrenar nuestra mente para que esos pensamientos sean positivos y no negativos. Y sí, la mente es entrenable, es una computadora que podemos programar por medio de qué? De las afirmaciones. Entonces controlemos a la loca de la casa con afirmaciones. Ejemplo, yo soy capaz, yo soy suficiente, yo puedo o cómo puedo, ¿cierto? Yo soy bonita, yo soy elegante, yo soy exitosa, yo logro mis metas, yo soy un imán para el dinero, yo soy excelente haciendo amigos. Entonces, es importantísimo que nosotros nos hablemos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te estás hablando a ti? Siguiente, aprender o mejorar. Cosas que debemos aprender o mejorar. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, no eres bueno hablando en público y es necesario para lo que estás haciendo hoy en día, tienes que mejorar o aprender a hacerlo, ¿cierto? Si tú sabes que eres malo administrando tu dinero, tienes que aprender a administrar tu dinero o mejorar en la administración del dinero. Importantísimo. ¿Listo? Entonces, cosas que tienes que aprender o mejorar. ¿Listo? Siguiente, los hábitos nuevos. Normalmente nos trazamos hábitos buenos, pero también hay hábitos, pues, no tan buenos, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que sean hábitos positivos, ¿cierto? Como ir al gimnasio, leer, trabajar en ti, ¿cierto? Compartir con tu familia. No sé, levantarte temprano puede ser otro hábito nuevo. Escuchar podcasts en tus tiempos libres, por ejemplo, o en los tiempos muertos se llaman. Cuando tú te estás bañando, lavando la loza, caminando por la calle o conduciendo, esos son clasificados como tiempos muertos porque estás haciendo algo, pero no requiere, digamos, tu 100% de psique, ¿cierto? Entonces, tú puedes ir escuchando un podcast y eso es un hábito también, ¿cierto? Entonces, ¿qué hábitos nuevos vas a implementar para tu crecimiento? ¿Listo? Siguiente, ¿qué podcast y libros vas a escuchar este año y vas a leer este año? Para la mentalidad, por ejemplo, Secretos de la mente millonaria, yo de hecho tengo el libro por acá. Este libro hace
un paralelo entre ricos y pobres. ¿Cómo piensan los ricos? ¿Cómo piensan los pobres? Y ojo, porque la riqueza y la pobreza son estados mentales. Entonces, ese libro es brutal, ¿cierto? Les recomiendo ese, les recomiendo los 4 acuerdos que nos permite a nosotros conocer 4 acuerdos que si nos cumplimos vamos a dejar de sufrir por lo que hacen las demás personas. El acuerdo número 1 es ser impecable con tus palabras, afirmaciones, ¿cierto? Lo que decimos, cómo nos hablamos. Número 2, se me fue. Bueno, el acuerdo número 2 es no suponer. El acuerdo número 3, ¿y qué podcast te vas a leer este año? Te vas a escuchar este año, ¿listo? ¿Qué vas a estudiar este año? Ahora, en el área de finanzas, ¿cierto? Vamos, ojo, porque esta parte es súper importante. Yo pienso que es una de las columnas vertebrales de nuestro estilo de vida, ¿listo? Número 1, personas con las que voy a tener cerca, de las que me voy a rodear, el entorno. ¿Qué cualidades deben tener esas personas que me van a rodear a mí? Pregunta, ¿tú te rodearías de personas negativas? Eso se pega, el negativismo se triplica, se cuadruplica. Entonces, ojo porque tú no eres bote de basura de nadie. Si tú ves que hay una persona negativa y es una persona muy cercana, ámala, quiérela, pero pasa poco tiempo con esas personas. Hay personas con las que podemos pasar un minuto, pero no una hora. Y hay personas con las que podemos pasar una hora, pero no una semana o un día. ¿Por qué? Porque son personas que nos intoxican. Entonces, alejas a esas personas que no te están sumando, reconócelas. Esas personas son tóxicas y son negativas y no te están sumando. Entonces, por ahí dicen, las personas grandes hablan de proyectos, hablan de crecer, hablan de negocios incluso, ¿cierto? Las personas medianas hablan de cosas que pasan, ¿cierto? Las personas pequeñas hablan de otras personas. Entonces, tener en cuenta esa clase de personas, ¿cierto? Ahora, si tú te la pasas con personas que quieren crecer, aprender, hacer negocios, algo se te va a pegar. Entonces, busca esas comunidades. Nosotros tenemos una comunidad donde te podemos a ti contagiar de esa energía positiva y llevarte a un siguiente nivel en tu vida. Entonces, ten en cuenta las cualidades de las personas que te van a rodear a ti. ¿Listo? No eres bote de basura de nadie. Libros de inteligencia financiera que también puedes leer, ¿cierto? Si estás muy mal económicamente, detox financiero es obligatorio, ¿listo? Pero hay muchísimos libros, Piense y hágase rico. Ojo, es Piense y hágase rico, no trabaje y hágase rico. Ese libro es brutal, ¿listo? Hay muchísimos libros que en este momento se me escapan. Inteligencia emocional, 2.0, ojalá, ¿cierto? Ese libro es brutal. ¿Por qué? Porque el dinero tiene una relación proporcional con la emoción. El dinero es muy emocional, entonces si manejamos nuestras emociones, el dinero también sufre un cambio positivo en la administración. ¿Listo? Siguiente, fuentes de ingreso, ¿cuánto y cómo? Entonces, ¿cuántas fuentes de ingreso voy a tener en 2025 y cómo las voy a generar? Entonces, digamos, voy a tener 5 fuentes de ingreso. La primera es un sueldo, por ejemplo. La segunda es mi negocio tradicional. La tercera es mi negocio digital, el marketing digital, por ejemplo. La siguiente es una tienda virtual que tengo. La siguiente es trading. La siguiente es, no sé, vendo cualquier otra cosa o presto un servicio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas fuentes de ingreso vas a tener y cómo las vas a conseguir? ¿Listo? Ahora, ¿en qué vas a invertir este año 2025? La primera inversión tienes que ser tú. Tú eres la mejor inversión. Tú eres la inversión más importante. ¿Y cómo inviertes en ti? Inviertes pagando la suscripción al gimnasio y yendo todos los días una hora. Eso es una inversión. Comprándote un libro y leyendo 15 minutos al día. Estás invirtiendo para un libro, invirtiendo 15 minutos de tu día para crecer. Si todos los días lees 5 páginas, estás leyendo alrededor de un libro cada 2 meses, o sea, 6 libros en un año. ¿Será que 6 libros en un año te pueden enseñar algo? Claro, te ayudan a crecer muchísimo. Entonces estás invirtiendo en ti. Invierte en un curso, invierte en tu negocio. Porque si tú no inviertes, le estás diciendo al universo que no puedes y que no mereces y por eso estás, pues, no en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, invierte en ti. Invierte también em, en negocios,
Invierte en un negocio que te genere a ti rendimientos, ¿cierto? Para eso se requiere un poquito más de información. Después les podemos compartir esa información, pero invierte. Porque las personas normalmente saben ganar dinero, pero no la saben multiplicar ni retener, y es porque no invierten en ellos mismos. ¿Listo? Siguiente, ahorro. ¿Cuánto vas a invertir? Digamos que tienes 5 fuentes de ingreso y de cada fuente de ingreso vas a ahorrar el 10%. ¿Para qué lo vas a ahorrar? Digamos que te entra un salario mínimo y ahorras el 10%, son 130.000 al mes. ¿Pero para qué estás ahorrando? ¿Lo estás ahorrando para invertir? ¿Lo estás ahorrando para comprarle algo a tu familia? ¿Lo estás ahorrando para tu casa? Entonces, ¿para qué vas a ahorrar? ¿Listo? Ahora, ¿en qué bancos vas a ahorrar? Que yo pueda recomendar que den una buena tasa de rendimiento del 11% y del 13%, Nubank, Lulobank, ¿cierto? Incluso bancos tradicionales como Da Vivienda tienen bolsillos donde te dan el 8% solamente por tener el dinero ahí. Si eres una persona que tiene un poquito más de nivel en las inversiones, te recomiendo la cartera de Air en el exchange de Binance. ¿Listo? Entonces compran sus USDT, que es como el dólar, pero en cripto, y lo ponen en esa cartera de Air y la plataforma te va a pagar a ti un rendimiento solamente por guardar tus criptos ahí. ¿Listo? O en su defecto, si quieren invertir ya en acciones, en divisas, en otro tipo de activos financieros, necesitas información de otro nivel. Entonces, también les podemos dar esa información, pero eso es otro tema. ¿Listo? Entonces, bueno, también importantísimo. Si ya planificaste las personas con las que te vas a pasar este año, los libros que vas a leer, las fuentes de ingreso que vas a tener, en qué vas a invertir, cuánto vas a ahorrar y en qué bancos, ¿cierto? Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr eso? ¿Qué estás dispuesto a hacer para leerte por lo menos esos 6 libros en un año? ¿Estás dispuesto a sacar 15 minutos de tu día para leer? ¿Estás dispuesto a leer todos los días? ¿Estás dispuesto a ahorrar ese 10%? ¿Estás dispuesto a conectarte a las clases? ¿Estás dispuesto a invertir en ti? ¿Estás dispuesto a invertir en tu negocio? Porque lo único que cae al cielo es la lluvia. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar para lograr esta planificación? ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, espérenme. Listo, viene un ejercicio que es súper importante. Esto es un ejercicio que vas a hacer aparte de esta planilla. ¿Listo? Entonces, vas a descargarte una aplicación que se llama Pinterest. ¿Listo? Y ahí vas a descargar las imágenes que vamos a listar en este apartado. Entonces, ¿qué es un tablero de visión? Un tablero de visión es, digamos que tú tienes una foto, ¿cierto? Y ahí está eso que quieres. Todos los días lo estás viendo como si tú ya lo tuvieras, como si tú ya lo fueras, como si tú ya lo hubieras vivido, ¿cierto? Entonces lo vas a agradecer todos los días, pero lo vas a ver. ¿Cierto? Eso es un tablero de visión y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Buscar las fotos, imprimirlas y pegarlas en una cartelera y la pegas en un lugar visible donde todos los días lo vas a ver. Puede ser tu oficina, puede ser tu sala, puede ser, yo lo tengo en mi cuarto, yo me despierto todas las mañanas y ¡pum! Ahí está mi tablero de visión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el tablero de visión. Ahora, ¿qué lleva ese tablero de visión? Tiene 4 cosas el tablero de visión. Número 1, cosas que voy a tener. ¿Listo? Entonces aquí en la plantilla ustedes van a listar eh, todo lo que va a ir en este tablero de visión. Entonces, número 1, cosas que voy a tener. ¿Listo? Segundo, experiencias que voy a vivir. ¿Listo? ¿Qué quiero vivir este año 2025? Tercero, metas que voy a cumplir este año. ¿Listo? Y cuarto, estilo de vida que voy a tener, tanto en cuerpo, mente y espíritu, para mí y mi familia. ¿Listo? Entonces, cosas que voy a tener, el carro, la casa, piensen en grande, como les dije, piensen en grande, ¿listo? El cuerpazo, experiencias que voy a vivir. Voy a ir a México, llevar mis papás, por ejemplo. Voy a tener la experiencia de hablar en público, delante de 10.000 personas, ¿cierto? Metas que voy a cumplir. Por ejemplo, voy a cumplir tener un ingreso mensual de $10.000. Eso es una meta, ¿cierto? Entonces pensemos en grande. O voy a llegar a diamante, por ahí dicen. Sí, ¿cierto? Entonces, metas que voy a cumplir este año. Graduarme de la universidad, sacar adelante mi negocio. Esas son metas, ¿listo? Estilo de vida.
¿Qué estilo de vida quieres para ti y tu familia? ¿Listo? Importantísimo. Cuerpo, mente y espíritu. Ejercicio, tu mentalidad y tu espíritu. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una carta al 2025. ¿Qué te quieres decir tú el 31 de diciembre del año 2025? O sea, dentro de un año. ¿Qué te vas a decir? Gracias por tal cosa, me encuentro en tal lugar, logré tal cosa, hice esto. Entonces, la carta para el 2025. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Ahora, esto es muy importante. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio que hacíamos nuestro horario de lunes a viernes, ¿cierto? Nuestros espacios roca era el recreo, ¿cierto? Entonces el recreo que 9 de la mañana, recreo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra vida. La única diferencia entre ricos y pobres es lo que hacen con su tiempo, ¿sí sabían? Porque todos tenemos 24 horas. Pero los ricos y los pobres las invierten de forma diferente. Entonces, vamos a utilizar esta plantilla para crear esos espacios roca. ¿Listo? Ejemplo, yo todos los días a las 9 de la mañana estoy leyendo. A las 5 de la mañana estoy en el gimnasio. Todos los días. Bueno, sábado y domingo no, pero lunes a viernes estoy en el gimnasio a esa hora. A las 9 de la mañana de lunes a sábado estoy leyendo. Los domingos planifico en la mañana. Y son espacios roca que yo nunca cambio, a menos de que tenga otras actividades. Hay personas que trabajan o estudian, entonces tienen que organizar. Entonces, trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 6. Entonces, puedo ver qué tiempos tengo libres para meter la lectura, escuchar podcast. Escuchen podcast en tiempos muertos. Eso les va a ayudar muchísimo a entrenar su mente. ¿Listo? Entonces utilicemos esta plantilla precisamente para eso, para colocar los espacios roca. Otra aplicación que les recomiendo mucho es Google Calendar, que nos permite llevarla a todos lados, es súper dinámica, podemos modificarla. Entonces, usemos una agenda diaria, ¿listo? Y vamos a planificar nuestro año trimestralmente, ¿cierto? Entonces, el primer trimestre o plan 90 días va de enero a marzo. Entonces, ¿qué áreas voy a trabajar? ¿Qué hábitos voy a tener? ¿Qué acciones voy a hacer? ¿Y cuál es la meta final de ese trimestre? De ese plan 90 días. ¿Listo? El segundo trimestre va de abril a junio, el tercer trimestre va de julio a septiembre y el cuarto va de noviembre a diciembre. ¿Por qué, chicos? ¿Cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Abocados. Las grandes cosas están construidas por cosas pequeñas. Las grandes pirámides están construidas pues por pequeños ladrillos, no tan pequeños, pero sí. Una casa está construida por piedra, gravilla y cemento, que son cosas pequeñas, ¿cierto? Entonces, empecemos a planear y a ejecutar. Acá tienen las herramientas para planear, para organizar y para ejecutar. Entonces, espero que esta información les haga sentido, les sirva para aplicar y planificar su 2025 y muchísimos éxitos de verdad. En la descripción del video les dejamos el link del Drive para que descarguen la plantilla. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, espero que la información les haya servido muchísimo.